Este espacio surge como un llamado, tal como dice el libro, a recorrer el camino juntos hacia la liberación de la mente que se encuentra condicionada por sí misma y que no logra reconocer el poder de su sustancia creadora. Así que a través de leer y practicar, sin dudas, este bello libro, nos encomendamos hacia esa liberación. Esto es lo que dice la portada, el camino de la liberación. Ya sean que tengan el libro o no físicamente, no se preocupen que lo vamos a ir abordando hasta donde lleguemos, hasta donde Dios quiera, básicamente, de forma detallada. Incluso, si bien voy a ir leyéndolo y demás, la idea es que esto se integre, por ende, si hay dudas en algún momento, pueden levantar la mano y preguntarme, como siempre, ¿no? Primero que nada, agradecerles porque es muy raro que personas tomen la decisión de liberarse. Parece algo muy lógico para quienes estamos ya en cierto recorrido de este camino, pero es algo muy raro, muy raro. De hecho, esta mañana justo leía, 1 de cada 10 millones de personas eligen el camino de la iluminación. Así que imagínense lo raro que es. Dejar ir no es una técnica, ya vamos a introducir en esto, es una filosofía, es una forma de vida, por decirlo de alguna forma. Es algo que termina siendo como respirar. No obstante, hasta que eso suceda, va a requerir de su voluntad, de su entrega y de permitirse todo lo que aparezca cuando abran esas puertas que hemos cerrado con llave muchas veces, ¿no? Y hemos escondido la llave. ¿Están listos? ¿Sí? Muy bien. Como sabrán seguramente, este libro con esta franja amarilla blanca, gracias André, gracias por estar a todos. Obviamente esto está creado por todos, por la energía del grupo, si no, no estaría sucediendo. Y por también David, que entregó su vida a la exposición de la verdad entre todas sus obras y esta técnica tan simple que a la mente le cuesta entender de que sea efectiva, ¿no? Es tan simple que no nos lo creemos. Así que básicamente estos encuentros de los miércoles no es para convencer a nadie, sino para que nos demos cuenta de que siempre supimos cómo liberarnos de nosotros mismos. Nomás que no nos estábamos animando, necesitábamos a alguien o la conciencia a través de alguien que escriba un libro, o muchos, hasta que lleguemos al punto de decir, bueno, ya me cansé de dar vueltas, voy por el camino recto y estrecho. Y esta es la propuesta de este libro. Me pone muy contento formar parte de este camino con ustedes. En lo personal, perdí la cuenta, lo podría verificar algún día, pero probablemente se han leído más de 100 libros en relación a temas de desarrollo personal y espiritualidad, ni hablar de los cursos, talleres, videos en YouTube, etcétera. Muchas horas de vida dedicadas a descubrir la verdad, obviamente detrás de toda falsedad que a veces hay en nuestras mentes, y hasta llegar a este punto en donde uno comienza a darse cuenta que la simpleza es sinónimo de divinidad, y por ende cualquier otra herramienta adicional al dejar ir puede ser un complemento, pero termina siendo relegada, en cierta manera,
justamente a la simpleza de esta técnica que no es técnica porque no requiere hacer nada. Entonces, esto que vamos a ver no rechaza nada de lo que hayan visto hasta ahora, al contrario, lo integra, solo que es tan evidente que en algún punto puede que se queden con una sola herramienta. Y si es esta herramienta, hasta ahora, es la que también he descubierto que termina siendo muy efectiva, ¿no? Va de la mano, por ejemplo, con el perdón, quienes hayan leído el curso de milagros. Muy bien, vamos a relajarnos y a leer un poco. Les comento que voy a empezar por la página 21, que es el prólogo. No es el prólogo que, que redacta Enric Corbera, si no lo conocen. Bueno, Enric se dedica también a temas de conciencia, espiritualidad y demás, muy devoto de David y del curso de milagros. Me voy a saltar esta parte. En el libro en inglés, que vendría a ser la versión original, el prólogo no es de Enric, por ende me voy a remitir a lo que propiamente David escribió. No porque esté mal lo de Enric, sino que se los voy a dejar a que ustedes lo lean, pero obviamente es una reflexión de alguien luego de haber leído el libro. Así que vamos a entrar directamente con el libro per se. Decirles antes de comenzar que el libro está calibrado. Es el libro que más bajito calibra de todos los libros, porque es el más bajado a tierra, por decirlo de alguna forma, y asimismo calibra por encima de 700, alrededor de los 750, o sea que ya es iluminación. Por encima de 600 es no dualidad dentro del mapa de la conciencia, o sea, no dualidad, vamos a decir, más pura o más visible. Ya 700 vendría a ser iluminación. Los demás libros de David están entre 850, 900, 990. Hay uno de 999. Así que para que se den una idea, no es que uno sea mejor que el otro, sino que simplemente reflejan una verdad más comprensible o más bajada a tierra, los que calibran más cerca de los 700, y otro la verdad más no dual, que a veces es incomprensible para la mente, y por eso se requiere ingresar por una puerta, vamos a decir que sea un poco más sencillita, para nosotros que estamos todavía recorriendo este camino, y esa puerta es este libro, ¿no? Muy bien. Vamos al prólogo. Dice, este libro proporciona un mecanismo que podemos usar para liberar nuestra capacidad innata de ser felices, tener éxito, salud, bienestar, desarrollar la intuición, el amor incondicional, la belleza, la paz interior y la creatividad. Estos estados y capacidades están dentro de todos nosotros. Por las dudas, si alguien se preguntaba, ¿para qué me sirve? No dependen de ninguna circunstancia externa o característica personal, ni requieren creer en ningún sistema religioso. Ningún grupo o sistema posee la paz interior, que pertenece al espíritu humano en virtud de nuestro origen. Este es el mensaje universal de todos los grandes maestros, sabios y santos. El reino de los cielos está en vosotros. El doctor Hawkins dice con frecuencia, lo que estás buscando no es diferente de tu propio ser. Esto es clave porque, de nuevo, no es aprender algo que sea extra a nosotros, sino que básicamente el libro te va a invitar a despojarte de todo lo que no sos, que es lo que siempre recalcamos. La única razón por la que no vemos el sol no es porque el sol no esté o no esté brillando o haya que subirle la intensidad, sino porque hay nubes en el medio entre nuestra visión y el sol. Claramente es una metáfora, nosotros somos esa luz, pero no nos damos cuenta porque aún no hemos dejado ir aquello que no lo es. ¿Cómo puede algo innato en nosotros, una parte integrante de nuestro verdadero ser, resultar tan difícil de alcanzar? ¿Por qué tanta infelicidad si fuimos dotados de la felicidad? Si el reino de los cielos está dentro de nosotros, ¿por qué a menudo nos sentimos como en el infierno? ¿Cómo podemos liberarnos del
lodo que hace que nuestro camino hacia la paz interior parezca tan arduo, tan inalcanzable? Es bueno saber que la paz, la felicidad, la alegría, el amor y el éxito son intrínsecos al espíritu humano. Pero, ¿qué pasa con toda la ira, la tristeza, la desesperación, la vanidad, los celos, la ansiedad y los pequeños juicios diarios que amortiguan el prístino sonido del silencio interno? ¿Existe realmente una manera de deshacerse del lodo y ser libre? Me acabo de dar cuenta que aquí dice ser libre. De danzar sin impedir la alegría, de amar a todos los seres vivos, de vivir en nuestra grandeza y cumplir nuestro potencial más elevado, de convertirnos en un canal de la gracia y la belleza del mundo. Todas estas son preguntas que seguramente nos hemos hecho en algún momento, tal vez con diferentes palabras. Pero ¿quién no se ha preguntado si yo soy el amor y empiezo a darme cuenta de eso? ¿Por qué no puedo experimentarlo en todos los ámbitos? ¿Por qué de vivir esta separación? No hay una razón. El por qué nos lleva a perdernos. Así que el libro no va a atender ese por qué. Solamente va a abrir la puerta para que se vaya lo que obstruye esa claridad. En este libro, el doctor Hawkins ofrece un camino hacia la libertad que anhelamos, pero que nos cuesta alcanzar. Puede sonar contraintuitivo que tengamos que llegar a un lugar interno para dejar ir. Sin embargo, él certifica con su experiencia clínica y personal que la entrega es la vía más segura hacia la realización total. La entrega o el dejar ir va a intercambiar esas palabras, el libro, vendría a ser lo mismo. Entregar lo que está listo para dejar ir. También lo puede mencionar como rendición, para quienes hayan leído el curso de milagros, vendría a ser esto, ¿no? Rendirse a la voluntad del Padre o rendirse a la verdad o rendirse a Dios es lo mismo que dejar ir. Muchos de nosotros hemos sido educados para compaginar lo mundano e incluso el logro espiritual con el trabajo duro, para ganar el pan con el sudor de nuestra frente y seguir otros rigurosos axiomas heredados de una cultura impregnada por la ética religiosa. De acuerdo con este punto de vista, el éxito requiere sufrimiento, afán y esfuerzo. Sin dolor no hay beneficio. Qué arraigado que está esto. Pero, ¿qué hemos conseguido con todo ese esfuerzo y dolor? ¿Estamos verdadera y profundamente en paz? No. Todavía sentimos la culpa en nuestro interior. Aún somos vulnerables a las críticas ajenas. Queremos estar seguros y los resentimientos supuran. Una cuestión también que me parece muy esclarecedora es amar el personaje, el ego, y todas sus humanidades. Estas cosas que muchas veces en la espiritualidad tiende a rechazarse. La persecución de un ideal espiritual no lleva a ningún lado, solo sigue siendo una forma de rechazo, sin importar qué tan bonito sea ese ideal o esa referencia mental de nosotros evolucionados, es una falacia, porque nosotros, en esa versión, ya es lo que somos. El dejar ir te va a ir mostrando que ya sos todo lo que sos. No podés ser menos de lo que sos. Si estás leyendo este libro, probablemente ya hayas, perdón, probablemente ya habrás llegado al final de tu capacidad de esforzarte. Quizás hayas visto que cuanto más tirás de la cuerda, más te enganchás donde no querés, y más cansado y desgastado estás. Es posible que te preguntes, ¿no hay una manera más fácil, mejor? ¿Estoy dispuesto a soltar la cuerda? ¿Cómo sería recurrir a la entrega en lugar del esfuerzo? Quiero compartir con vosotros mi experiencia.
Yo era una persona muy formada y ya había probado muchos métodos para mejorarme a mí misma. Aquí habla la mujer de David, si no me equivoco. A pesar del éxito profesional, tenía problemas físicos y emocionales que nunca se resolvían, y con el tiempo alcanzaron un punto crítico. El encuentro con el doctor David Hawkins y sus escritos catalizó un inesperado y dramático efecto curativo. Al principio, sentía cierto escepticismo. Había explorado diversos caminos espirituales, filosóficos y religiosos con resultados incompletos o transitorios, y me aproximé al estudio de Hawkins pensando, probablemente lo dejaré, como el resto. Sin embargo, la buscadora que hay en mí dijo, echaré un vistazo, no tengo nada que perder. De modo que leí El poder contra la fuerza, que es otro de los libros de David, donde hace la distinción entre la falsedad y la verdad. Los determinantes ocultos del comportamiento humano. Cuando terminé el libro, tuve una profunda comprensión. Soy una persona diferente de aquella que empezó este libro. Y esto ocurrió en 2003. Ahora, muchos años después, el efecto catalizador sigue funcionando en todos los ámbitos de la vida. En último término, lo que me convenció de la verdad de su obra fueron las transformaciones que se produjeron en mi propia conciencia física y sutil. Ocurrieron hechos empíricos que no podía negar. Me curé de una adicción que anteriormente me había sido imposible superar, a pesar de muchos intentos sinceros. Me liberé de diversas alergias, al pelo de las mascotas, a la hiedra venenosa, al moho, a la fiebre del heno. Pude soltar los resentimientos que había conservado durante mucho tiempo y fui capaz de ver los regalos ocultos en los diferentes traumas de mi vida pasada. Se aliviaron algunos miedos que había llevado conmigo toda la vida y un trastorno de ansiedad que había limitado severamente mi carrera y mi vida personal. Se resolvieron diversos conflictos internos relacionados con la autoaceptación y el propósito de vida. Estos grandes avances en los planos físicos y sutiles eran observables de manera concreta no solo por mí misma, sino por quienes me rodeaban. Ellos se preguntaban, ¿cómo explicas esa transformación? Si ahora mismo te estás planteando esta pregunta, te sugiero que leas este nuevo libro, Dejar ir, El camino de la liberación. En él, Hawkins expone la práctica del proceso de transformación que experimenté leyendo sus obras anteriores. Dejar ir, el camino de la liberación proporciona la hoja de ruta hacia una vida más libre para todo aquel que esté dispuesto a realizar el viaje. Si aplicamos los principios descritos en este libro, nuestra vida cambiará para mejor. Y ojalá que mi lectura también vaya mejorando a medida que siga leyendo. Estos principios no son difíciles de entender ni de poner en práctica. No cuestan nada, no se requieren atuendos especiales ni viajes a países exóticos. El principal requisito para el viaje es la voluntad de soltar el apego a la actual experiencia de vida. Van a ir notando que a medida que avancemos, van a tener más claridad de observación y de discernimiento en las decisiones y en las conductas que ya están adoptando en su cotidiano. Van a empezar a tomar conciencia cada vez más fácilmente. Por ende, poco a poco, y con la guía de su ser y sus guías, van a tener las oportunidades de ir dejando ir. No se esfuercen a hacerlo. Esto quería aclararlo porque es algo importante. Intentar controlar el dejar ir no es dejar ir, es intentar controlar. Forzar el dejar ir no es dejar ir, es forzar. ¿Ok? Aquí lo interesante es que la vida en sí misma es una constante evidencia de lo que no somos. La experiencia humana les va a traer en cada momento algo para observar que si te estás dando cuenta que eso limita tu experiencia de alguna forma,
aunque no lo sepas aún, pero se siente limitante esa experiencia, allí está la oportunidad para dejar ir. No hace falta que la busques en el pasado y en el futuro, porque no se puede dejar ir. Solo se puede dejar ir la experiencia actual que se está viviendo. La experiencia, la sensación que ahora estoy viviendo. Que puede ser por una idea pasada, claro que sí, pero la siento ahora. ¿No? Esto es clave también, porque tal vez no lo mencionamos hoy o no lleguemos, pero si ya empiezan a practicarlo, si hay ego espiritual, el ego espiritual va a querer dejar ir rapidito todo. Vamos a buscar todo, 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 todo. Eso sigue siendo un intento de control, que puede funcionar en ciertos momentos y ya vamos a hablar cuándo y de qué manera aplicar el dame más de esa energía, pero no es para decir, bueno, me voy a entregar todo un día a dejar ir. ¿No? Mejor que vaya sucediendo de forma natural. Como explica Hawkins, una pequeña parte de nosotros mismos se apega a lo familiar, sin importar lo doloroso o ineficiente que sea. Puede parecer extraño, pero nuestro ser con S minúscula en realidad disfruta de una vida empobrecida y de toda la negatividad que conlleva. Sentirse indigno, invalidado, juzgar a los demás y juzgarse a uno mismo. Intentar salir ganando y tener razón siempre. Lamentarse por el pasado, temer al futuro, lamerse las heridas, ansiar la seguridad y buscar amor en lugar de darlo. No sé si les suena. A esto me refería con la naturaleza humana. No la nieguen, no la rechacen, obsérvenla, aunque al principio pueda ser desafiante dejarla ir, al menos empecemos no rechazando que el personaje, el ego, tiene estas intenciones, vamos a decir, provisionales de sentirse una víctima, entre otras cosas. ¿Estamos dispuestos a imaginar una nueva vida caracterizada por el éxito natural en la que seamos libres de resentimientos y sintamos gratitud por todo lo que nos pasa? Una vida de inspiración, amor, alegría, con soluciones en las que todos salgamos ganando. Se nos dice que uno de los mayores obstáculos para la felicidad es la creencia de que esto no es posible. Tiene que haber una trampa. Es demasiado bueno para ser verdad. Le puede pasar a los demás, pero no a mí. Claramente todo esto lo dice el ego. ¿Mm? Se siente especial por no sentirse tocado con la varita. O a veces decimos en criollo, estoy meado por dinosaurios. A otros sí, pero a mí no. Bueno, no es verdad. El don de una personalidad y de un maestro como el Dr. Hawkins es que vemos y experimentamos a un ser que es esa felicidad, esa alegría desbordante, esa paz inexpugnable. Escribió el libro porque él mismo experimentó el poder del mecanismo que describe. Leer a un ser liberado y estar en su presencia nos ofrece el catalizador, la esperanza y el punto de partida de nuestro propio camino interior. Así, a pesar del cinismo del pequeño ser, es el ser el que nos trae y nos pone en marcha. Perdón, nos atrae y nos pone en marcha. Al principio, podemos escuchar su llamada a través de una conciencia avanzada como la de Hawkins, un maestro, guía o sabio que ha realizado el ser. Luego, a medida que tenemos nuestras propias experiencias de la verdad, la sanación y la expansión, escuchamos la llamada desde nuestro propio interior. El ser del maestro y el del estudiante son uno y el mismo. Esto lo menciona el curso de milagros, ¿no? El maestro y el aprendiz son uno, es el mismo ser, claramente. Solo que jugamos roles que pueden ir intercambiando incluso en un mismo día entre nosotros como para auto reflejarnos esa verdad.
Cuando uno no la reconoce, el otro se la muestra y así viceversa. Por ende, aquí no hay mérito por el maestro y tampoco debe haber culpa por el aprendiz, porque ambos lo son. Él irradia las verdades de este libro, David. Como buscadora seria, consideré que la mayor parte de las escrituras espirituales contemporáneas eran superficiales y quise verificar la autenticidad de esta obra. Es de suma importancia saber si este autor habla tras haber alcanzado una verdadera realización interna. La respuesta es sí, sí. Mis observaciones de cerca, efectuadas a lo largo de varios años de entrevistas y visitas, confirmaron su avanzado estado de realización. Que esto es importantísimo. No es lo mismo escuchar la verdad de alguien que habla acerca de la verdad o alguien que encarna la verdad y habla de esa experiencia. Es muy distinto. Si bien las palabras pueden ser exactamente las mismas palabras, idénticas, lo que transmite el maestro no son las palabras, es su presencia, que eso se transmite desde el silencio. Las palabras solo acompañan esa presencia. Por eso es que la mayoría de los maestros que llegan a un estado de iluminación no hablan. Por eso conocemos pocos. No porque existan pocos, sino que la mayoría o no les importa comunicarlo porque se dieron cuenta que todos somos uno, o no hablan porque no tienen esa capacidad desde el estado de iluminación. Este libro, en este libro, él nos recuerda la ley de la conciencia, que dice que todos estamos conectados a nivel energético y una vibración más elevada, como el amor, tiene un poderoso efecto sobre las vibraciones más bajas, como el miedo. Siento la verdad de esta ley siempre que estoy con él. Su campo de energía transmite amor y paz profunda. Como explica en esta obra, los estados superiores están disponibles para todos, en cualquier momento. Para todos. Si estás escuchando esto, probablemente ya hayas estado en otras experiencias de vida, ya sea en esta encarnación o en otras encarnaciones, en línea a la verdad, a la realización, a la espiritualidad, a la iluminación. Aquí estamos recordando tal vez algo que ya empezamos a transitar en otro momento. Esto es interesante también. Por ende es que este estado está disponible para todos. Algunos llegarán antes, otros después. Cuando decimos todos son los llamados y pocos los que responden, estamos hablando de en este momento, porque en algún momento todos van a responder. Es inevitable la iluminación. Por eso es que es una cualidad de todas las personas. Independientemente de dónde estemos en nuestra vida, este libro iluminará nuestro siguiente paso. El mecanismo de la entrega que describe Hawkins es aplicable a todo el viaje interno, desde el abandono de los resentimientos infantiles hasta la rendición final del propio ego. Así, este libro es igualmente útil para el profesional desinteresado, perdón, para el profesional interesado en el éxito mundano, el cliente de una terapia que busca sanar los problemas emocionales, el paciente al que se le ha diagnosticado una enfermedad y el buscador espiritual de la iluminación. El paso más importante, aconseja, es reconocer que tenemos sentimientos negativos como consecuencia de nuestra condición humana y estar dispuestos a observarlos sin juzgar. El elevado estado de la conciencia no dual puede ser nuestra meta, pero ¿cómo gestionar al pequeño ser persistente, dualista, que quiere que nos consideremos mejores o peores que los demás? En sus 10 libros anteriores, el Dr. Hawkins ha descrito el estado no dual de la iluminación con una conciencia prístina, como él mismo dice con humor al comienzo de muchas conferencias. Empecemos por el final. De hecho, en sus conferencias y libros ha detallado minuciosamente
los estados de conciencia más elevados que son la culminación de la evolución humana. Ahora, este libro, publicado al final de su vida, nos lleva de vuelta a nuestro punto de partida común, el reconocimiento de la existencia del pequeño yo. Claramente, cuando decimos pequeño yo, estamos hablando del ego, del personaje, del paquete kármico que la conciencia a través de tu experiencia está experimentando. El pequeño yo es el que le pusimos nombre, al que le festejamos los cumpleaños. Ese es el pequeño yo. Esto es interesante porque dice, debemos empezar en donde estemos para llegar a donde queremos ir. Donde estemos es el punto de partida. No hay un lugar mejor para comenzar que donde estás parado. No llegaremos más rápido si nos engañamos y nos decimos que estamos empezando desde más cerca. Al pensar que nos hallamos más próximos a la meta de lo que en realidad estamos en realidad, alargamos el viaje. ¿Mm? Esto es para no engañarnos y decir, no, es que yo ya estoy. Como explica el libro, hace falta coraje y honestidad para ver la negatividad y la pequeñez en nosotros. Solo cuando podamos reconocer la negatividad que hemos heredado de nuestra condición humana, tendremos la posibilidad de entregarla y liberarnos de ella. Simplemente hemos de estar dispuestos a reconocer esa parte de nuestra experiencia humana. Al aceptarla podremos trascenderla. Hawkins nos muestra el camino. Este libro, eminentemente práctico, que expone una técnica para trascender al pequeño yo y abrirnos paso hacia la libertad. Este estado de libertad interior y pura felicidad es nuestro derecho de nacimiento. A medida que avanza el libro, el lector se anima e inspira con los ejemplos clínicos de la vida real que Hawkins ha tomado de la práctica psiquiátrica. Esto es muy interesante, porque claro, todo esto vamos a decir que es la síntesis de lo que él no solo verificó en su vida, sino que verificó en miles de pacientes que tuvo en su consulta psiquiátrica, la más grande de Estados Unidos. O sea que no estamos hablando de solo, bueno, esto le sirvió a esta persona y lo comparte, ¿no? No, no, lo sugirió, lo siguió de cerca en miles de personas y aparte hubo muchos grupos de aplicación práctica de este libro que pasaban constantemente las diferencias, vamos a decir, en sus vidas a través de aplicar el dejar ir. Caso tras caso, se ve el poder de la entrega aplicado a casi todas las áreas de la vida: las relaciones, la salud física, el clima laboral, las actividades recreativas, el proceso espiritual, la vida familiar, la sexualidad, la curación emocional y la recuperación de las adicciones. Aprenderemos que la respuesta a los problemas que afrontamos está dentro de nosotros. Al soltar los bloqueos internos, resplandece la verdad de nuestro ser interior y se revela el camino hacia la paz. Otros maestros espirituales han hecho hincapié en el cultivo de la paz interior como única solución real a las dificultades personales y conflictos colectivos. Primero, el desarme interior, después, el desarme exterior. El Dalai Lama. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Esto lo dijo Gandhi también. Las implicaciones son claras. Al ser todos parte de un todo, cuando sanamos algo en nosotros mismos, lo sanamos para el mundo. Esto lo hemos mencionado un montón de veces y también nos da combustible. Cuando el dejar ir se pone intenso, recordar que no solo lo haces por vos, sino que lo haces por toda la humanidad y de forma indirecta por toda la existencia también, nos da fuerzas para transitar esos oscuros caminos a veces de la experiencia humana. Cada conciencia individual está conectada energéticamente a la conciencia colectiva.
Por lo tanto, la curación personal surge de la colectiva. Es posible que Hawkins sea el primero en intentar entender este principio a la luz de las aplicaciones clínicas y científicas. El punto crucial es que, al cambiar nosotros, cambiamos el mundo. A medida que nos volvemos más cariñosos, se produce la curación exterior. Tal como la subida de la marea eleva todos los barcos, el resplandor del amor incondicional en un corazón humano eleva la totalidad de la vida. El Dr. Hawkins es un escritor, psiquiatra, profesor espiritual e investigador de la conciencia mundialmente reconocido. Los detalles de su extraordinaria vida se dan en el apartado sobre el autor, que está al final del libro. Su obra única brota del manantial de la compasión universal y está dedicada a alivianar el sufrimiento en todas las dimensiones de la vida. El regalo que supone el trabajo de Hawkins para la evolución humana está más allá de lo que pueda expresarse con palabras. El éxtasis del estado de iluminación es completo, de modo que uno nunca se ausentaría de él excepto por una entrega total de amor, por una entrega total al amor de Dios y a los propios seres humanos, para compartir el don que les fue dado. Esto es lo que le decía, que cuando uno está en ese estado de dicha, de la iluminación, interactuar con el mundo se hace cada vez más dificultoso y se requiere muchísimo esfuerzo, mucha energía para hacerlo. Esto también se los comento porque cuando entren en los momentos de práctica de dejar ir, al principio puede ser propicio que se aparten por un momento de las demás personas o lugares con mucha intensidad energética, ¿no? Al menos al inicio. Luego van a poder ir ejerciendo el dejar ir, incluso mientras están haciendo cosas o hablando con otros. Pero el estado es tan profundo porque el dejar ir implica una rendición y por ende esa rendición nos hace, vamos a decir, aflojar todos los sistemas. Entonces también no se esfuercen en el dejar ir, tampoco se esfuercen a aplicarlo en todo momento, al menos al inicio, sino que tómense sus espacios. No es necesario luego, pero al principio requiere concentración. Miren lo que voy a decir, requiere concentración, no ponernos obstáculos, porque lo común para la mente es autoflagelarse con pensamientos falsos y demás, ¿no? Entonces, tenemos que concentrarnos para no ser autodestructivos, en cierta forma, ¿no? Entonces, sí, requiere práctica. Es muy loco, ¿no? Pero bueno, así funciona. Dice, este libro sobre el dejar ir y todo su trabajo en el mundo es el resultado de esa entrega. Como se lee en uno de los capítulos, vivió una rendición muy profunda que le permitió reanudar su conciencia personal a fin de cumplir ciertos compromisos en el mundo. El estado de unidad no se perdió ni se fue, y un amor extraordinario tuvo que ser dirigido al reto de verbalizar lo inefable. El lector se dará cuenta de que su manera de usar algunos pronombres no se ajusta al uso convencional. Por ejemplo, al hablar de nuestra vida, por ejemplo, al hablar de nuestra vida. Claro, él no dice mi vida, sino que dice la vida o nuestra vida. A veces en la lectura se va a notar raro que no habla de lo que nosotros decimos nuestras cosas, ¿no? Mi cuerpo, mis pensamientos, mi trabajo. No suele decir mi. Dice el trabajo o su trabajo cuando está hablando del propio del cuerpo que está hablando. Entonces, tener esa consideración porque, claro, esto es la desidentificación que mencionábamos en muchos encuentros del personaje. De hecho, es sugerible en un punto que comencemos a hablar así del cuerpo. No mi cuerpo, sino el cuerpo o nuestro cuerpo. Dice, es fiel a la experiencia de un estado espiritual que conoce la unicidad impersonal de toda vida.
El hecho de que Hawkins se reincorporara al mundo de lógica y el lenguaje a fin de compartir con nosotros un mapa de la conciencia para que también podamos completar nuestro destino, dice mucho de su amor desinteresado a la humanidad. Al mostrarnos el camino hacia la liberación, nos da la oportunidad de alcanzarla. Gracias, doctor Hawkins, por el don de la rendición total. Bueno, este es el fin del prólogo, pero sobre todo la intención es habitar el campo grupal de amor incondicional que se despierta cuando dos o más se unen en nombre de la verdad. De hecho, podríamos estar en silencio 1 hora y media, cada uno dejando ir, y sería otra forma de experimentar lo mismo. Aquí la lectura acompaña al proceso mental, que es el que se resiste a dejar ir. El proceso mental que cree que si deja ir va a perder algo, es el único que se resiste. Sí, André querida. Permiso, sí, respiras un poco. Bueno, perdón que soy intensa en los encuentros. Es que toda mi escolaridad fui súper callada y no levantaba la mano, no hablaba, no nada, no respondía. Y bueno, ahora me fui al otro extremo capaz. Dejé un comentario ahí en los mensajes respecto a la pregunta que hiciste hace un ratito. Y bueno, agradecer de nuevo este espacio. Para mí la primera vez que participo en un grupo de lectura, justo andaba buscando si podía unirme a algún grupo de lectura, no sé si de un curso de milagros o algún otro libro. Otro que hace rato quiero leer es el de Mujeres que corren con los lobos. Bueno, en fin, El camino del artista. Y sé que de esos libros se suelen hacer grupos. Y bueno, llegó este, así que acá estoy. Y bueno, agradecer este espacio, que siento que, como decías, cuando nos reunimos y nos encontramos en su nombre, es todo más poderoso y liberador y expansivo, así que gracias. Gracias. Gracias, André. Obviamente no hay preguntas que no tengan lugar, siempre son bien recibidas. Es cierto de que hay distintos grupos, no hay un grupo que sea mejor que otro, ni siquiera el libro per se, cuando están orientados a descubrir la verdad y experimentar el amor incondicional. No importa el autor del libro, siempre se va a ser guiado hacia eso, ¿no? Hay varios grupos más de dejar ir y de un curso de milagros. Por las dudas, si alguien quiere más intensidad, por lo que se adoptó el dejar ir en lugar de un curso de milagros, es por la simpleza de su lenguaje. El curso de milagros es todo un tema, ¿no? Tiene connotaciones y algunas terminologías que pueden despertar inquietudes internas. Por ejemplo, si alguien ha tenido discrepancias religiosas, ¿no? Con esto de Dios y demás, sepan que, bueno, Dios y verdad es lo mismo, así que aquí cuando haga alusión a ello, estamos hablando de lo mismo. No obstante, si ya todo el libro tiene una connotación literal más reiterativa de ciertos significados religiosos, bueno, la mente se confunde, ¿no? Y pone sus propios significados sobre la lectura, en lugar de atender a lo que se está transmitiendo a través del texto, lee lo que quiere, lee lo que quiere. Así que muy interesante esto. No es que esté mal el curso de milagros, sino que, bueno, ¿para qué vamos a complicar la cuestión que ya de por sí, ¿no? Tiene sus desafíos? Pero el perdón que ofrece el curso de milagros también es muy similar al dejar ir. Gracias, André, por compartir esto.
Es la primera vez que yo participo de un grupo así de lectura, pero me pareció muy interesante cuando lo ofreciste, porque yo practico el dejar ir, leí el libro, todo, pero siempre que estamos en grupos, siento que la energía, ¿no? De amor es como más expansiva y nos mueve más interiormente, entonces me parece que es muy poderoso hacerlo entre todos, por eso me pareció bárbaro también, no solamente la lectura, sino la práctica, ¿no? Porque cuando lo hemos hecho en los otros programas que haces vos y todo eso, me parece muy movido, ¿no? En nuestro interior y por eso me gustó. Gracias, gracias. Algo bonito que traes es hacer el dejar ir mientras hablamos del dejar ir, ¿no? Que cada uno vaya sintiendo todo lo que se despierta cuando se mencionan ciertas cuestiones. Por ejemplo, recién se mencionó el infantilismo del ego. Y a veces uno, ay, me tocó, o el victimismo, ay, sentí alguna incomodidad. Bueno, cada uno irá haciendo el dejar ir y solo permitir que eso se desarrolle completamente, ya lo vamos a abordar en cuestión. Pero mientras se va leyendo, también la intención era esa. Como David lo menciona de forma impersonal, el ego, en lugar de sentirse confrontado directamente, a veces se permite la observación porque no se está dirigiendo hacia la persona. O sea, no es una persona hablándole a otra persona, sino que es un campo impersonal que se comparte en un espacio impersonal donde hay muchas personas. Entonces, claro, no se pone a la defensiva el ego. Por ahí en la consulta individual, a veces, sin querer, un paciente se puede poner a la defensiva cuando se le hace ver algo, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí es como entregarnos completamente. No hay nadie que hable, no hay nadie que reciba, y si aparece algo, dejarlo ir en el transcurso. ¿Mm? Bueno, no sé si alguien va a compartir. Malú, querida. Qué hermosa semilla de transformación estás brindando al mundo, que es muy lindo. En este momento es como que yo me siento recibiendo, yo también tengo un club de lectura y se siente distinto cuando uno lo recibe y lo siento como un mimo y qué lindo crecer en tribu, qué lindo compartir los libros porque si bien qué sé yo, con esto vos decís, bueno, refuerzo más a nivel personal la lectura, también estás brindando esta posibilidad de que uno pueda conocer un poco más sobre David Hawkins y sobre toda su filosofía y todas las cosas que podemos atravesar a través de cada una de las lecturas de estos libros, así que me encanta la propuesta y bueno, feliz de estar acá. Gracias, Malu. Gracias. Ya sabemos quién va a leer cuando Karel se canse. De hecho, no se me había ocurrido antes, pero claramente podemos hacer una rotación de la voz lectora, ¿no? Porque es verdad, y no había tomado esa consideración. Por un lado, que no estoy acostumbrado a leer en voz alta, entonces, ¿no? Tiene sus mañas a aprender en el proceso. Y la otra es que el estado de profundidad que propone este libro, al aflojar el cuerpo, también afloja la visión. Es como que todo se empieza a nublar un poco. Entonces, bueno, ya después les voy a decir si quienes tienen el libro en algún momento quieren retomar. Gracias, y obviamente este espacio se construye entre todos. Es muy bonito que estemos aquí presentes, aportando con nuestra energía, y recuerden que no solo es para nosotros, quienes estamos aquí, sino es para toda la humanidad. Así que es un plus más de combustible. Si les parece, hoy podemos cerrar leyendo el prefacio, que es una hoja y media, que sigue a continuación, luego del prólogo, en donde empieza a hablar un poco más de ciertos detalles
de David y su experiencia como psiquiatra antes de introducirnos en el libro. El prefacio está en la página 29 y dice: durante muchos años de práctica clínica en psiquiatría, mi objetivo principal fue buscar las vías más eficaces para aliviar el sufrimiento en sus múltiples formas. Con ese fin, exploré numerosas disciplinas de la medicina, la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, las técnicas de la conducta, el biofeedback, la acupuntura, la nutrición y la química cerebral. Más allá de estas modalidades clínicas, se encontraban los sistemas filosóficos, la metafísica y una multitud de técnicas de curación holística, los cursos de superación personal, los caminos espirituales, las técnicas de meditación y otras formas de expandir la propia conciencia. En todas las exploraciones, hallé que el mecanismo de la entrega era de gran utilidad práctica. Su importancia hizo que me decidiera a redactar este libro para compartir mis experiencias personales y mis observaciones clínicas. Los 10 libros anteriores se han centrado en los estados avanzados de conciencia y en la iluminación. A lo largo de los años, miles de participantes en nuestras conferencias y satsangs han planteado preguntas que revelan los obstáculos que se presentan cotidianamente en el ámbito o en el camino a la iluminación. Es práctico y útil compartir una técnica que facilitará el éxito en la superación de estos obstáculos. ¿Cómo gestionar las vicisitudes de la vida cotidiana con sus pérdidas, decepciones, tensiones y crisis? ¿Cómo liberarse de las emociones negativas y su impacto en la salud, las relaciones y el trabajo? ¿Cómo lidiar con los sentimientos no deseados? Este trabajo describe un medio sencillo y eficaz para renunciar a las emociones negativas y liberarnos. La técnica del dejar ir es un sistema pragmático para eliminar obstáculos y apegos. También se lo puede considerar un mecanismo de entrega. Existen pruebas científicas de su eficacia que se explican en uno de los capítulos. La investigación ha demostrado que esta técnica es más efectiva que muchas otras para aliviar las respuestas fisiológicas al estrés. Después de investigar la mayor parte de los métodos para reducir el estrés y ampliar la conciencia, este acercamiento destaca por su simplicidad, su eficiencia, su eficacia clínica, la ausencia de conceptos cuestionables y la rapidez de los resultados observables. Su simplicidad es engañosa y casi oculta las verdaderas ventajas de la técnica. En pocas palabras, nos hace libres de los apegos emocionales. Confirma la observación hecha por todos los sabios de que los apegos son la causa principal del sufrimiento. Esto lo vimos el viernes. La causa principal del sufrimiento es porque estamos apegados a múltiples energías, en múltiples formas, algunas formas de pensamiento, otras de emociones, otras de personas, otras de objetos, otras de experiencias, etcétera, etcétera. Por ende, el dejar ir es aplicable a absolutamente todo esto. Voy haciendo estas aclaraciones también porque ya siento la energía de la práctica y esto puede ser aplicado en cualquier de estos ámbitos, en cualquiera de estos ámbitos, sin importar su intensidad. La mente, con sus pensamientos, es dirigida por los sentimientos. Recuerden, la mente, con sus pensamientos, es dirigida por los sentimientos. Por eso es que hablamos de dejar ir y no hablamos de afirmaciones positivas para contrarrestar las negativas. No hablamos de cambiar la mente. No vamos a mejorar las creencias. No vamos a mejorar el personaje. Vamos a dejarlo ir, que es muy distinto. Porque en lo otro se pierde mucho tiempo. Aunque el tiempo sea una ilusión para el personaje que es real, el tiempo y el espacio, se pierde mucha energía mejorándolo. Cuando en verdad es tan simple como dejarlo ir. Cada sentimiento deriva de la
acumulación de muchos miles de pensamientos. Esto también es clave. Cada sentimiento es la acumulación energética de muchos miles de pensamientos. Incluso, no sé si en este libro lo dice, cientos de miles. O sea, una emoción reprimida, energéticamente negada, está vinculada a miles o cientos de miles de pensamientos. Por eso es que intentar cambiar la mente a fuerza bruta no tiene ningún sentido. Es mucho más eficiente dejar ir la sensación o la emoción que da energía a todos esos pensamientos. ¿No les parece? En lugar de que ir a cada uno de los pensamientos a pelearnos con él, no tiene ningún sentido. O sea, es abismal la diferencia. Y les prometo que no estaría leyendo este libro si no lo hubiese pasado por el cuerpo en este último año. Como la mayoría de las personas suprimen y rehuyen sus emociones durante toda su vida, la energía reprimida se acumula y busca expresarse a través de la aflicción psicosomática, los trastornos corporales, las enfermedades emocionales y la conducta desordenada en las relaciones interpersonales. Las emociones acumuladas bloquean el crecimiento espiritual y la conciencia, así como el éxito en muchas áreas de la vida. Por lo tanto, esta técnica ofrece beneficios en varios niveles, y aquí va a mencionar algunos de esos niveles. Nivel físico. La eliminación de las emociones reprimidas es positiva para la salud. Se reduce el flujo de energía al sistema nervioso autónomo del cuerpo y se desbloquea el sistema de energía de la acupuntura. Esto es demostrable por una simple prueba muscular, que ya veremos. Por lo tanto, a medida que una persona practica la entrega de manera constante, los trastornos físicos y psicosomáticos se atenúan y con frecuencia desaparecen por completo. Se revierten los procesos patológicos en general y se retorna al funcionamiento óptimo. Eso a nivel físico. Vamos a nivel conductual. Como se produce una reducción progresiva de la ansiedad y las emociones negativas, disminuye la necesidad de escapar a través de las drogas, el alcohol, los entretenimientos y el sueño excesivo. Por consiguiente, se incrementa la vitalidad, la energía, la presencia y el bienestar, con un funcionamiento cada vez más eficiente y menos forzado en todos los ámbitos. Relaciones interpersonales. A medida que renunciamos a las emociones negativas, se produce un progresivo incremento de los sentimientos positivos que deriva en una mejoría rápida de todas las relaciones. Aumenta la capacidad de amar. Los conflictos decrecen de forma progresiva, de manera que mejora el rendimiento en el trabajo. La eliminación de los bloqueos permite lograr más fácilmente las metas vocacionales y los comportamientos de autosabotaje basados en la culpa disminuyen poco a poco. Se depende cada vez menos del intelecto y se utiliza más la intuición. Con la reanudación del crecimiento personal, se suelen descubrir habilidades creativas y psíquicas, antes ignoradas, que estaban bloqueadas por las emociones negativas. Fíjense, el yo no puedo ya no tiene lugar cuando uno deja de ir las sensaciones, ¿no? Las energías estas reprimidas. No hay nada que uno no pueda, pero forzar a poder tampoco tiene sentido si hay bloqueos interpuestos que no estamos dejando ir. Es de gran importancia la disminución de la dependencia, una desgracia en cualquier relación humana. La dependencia subyace al dolor y al sufrimiento e incluye como sus máximas expresiones la violencia y el suicidio. Por eso este espacio se llama Ser Libre. Conforme se reduce la dependencia, también disminuye la agresividad y el comportamiento hostil. Estas emociones negativas son reemplazadas por sentimientos de aceptación y amor hacia los demás. Continuando dice,
aparte del nivel de las relaciones interpersonales, el nivel de la conciencia y espiritualidad. Este es un área de la vida que se abre por el uso continuo del mecanismo de entrega. Con la renuncia a las emociones negativas, la persona experimenta cada vez más felicidad, satisfacción, paz y alegría. Se produce una expansión de la conciencia, una realización gradual y se experimenta el verdadero ser interior. Las enseñanzas de los grandes maestros se despliegan internamente como una experiencia personal. El progresivo abandono de las limitaciones permite por fin la realización de nuestra verdadera identidad. Dejar ir es una de las herramientas más eficaces para alcanzar las metas espirituales. Cualquiera puede alcanzar todos estos objetivos con dulzura y sutileza, a medida que se entrega silenciosamente su vida diaria. La desaparición de la negatividad y su sustitución por sentimientos y experiencias positivas son procesos que es placentero observar y experimentar. El propósito de esta información es ayudar al lector a tener estas experiencias gratificantes. Esto sí es una nota de David Hawkins, previa a la introducción del libro, que vamos a abordar en un encuentro próximo. ¿Cómo les está yendo en la experiencia? ¿Mm? ¿Sí? ¿Alguien sintió durante este momento o está empezando a sentir alguna sensación incómoda en su cuerpo? ¿Está empezando a sentir inquietud en relación al tema que se está presentando? Porque el ego se puede resistir. Entonces, si aparece, ya sea mentalmente la resistencia como, bueno, sí, pero no sé si tanto y demás, ¿no? O sea, sí, está muy lindo todo esto, pero hay otras cosas. Bueno, sí, obvio. Pero veamos todo esto que se presenta tanto a nivel mental como a nivel físico. Por ejemplo, cuando hay resistencia en el cuerpo, a veces no lo reconocemos, pero el cuerpo de repente tiene ganas de ir al baño, se va a preparar un cafecito, se va a tomar agua, le pica la pierna, se acomoda, ay, me olvidé el almohadón para la espalda, se va a buscarlo. Todas esas son resistencias. Es el mecanismo de escape. O sea, por un lado está la negación, que es lo que dije recién. Sí, pero no es para tanto, ¿no? Trata de reducir todo como, bueno, sí, un libro más, ¿no? Una técnica más entre 200.000 millones que hay en el mundo, que es verdad. ¿No? Pero trata de reducir como... Después, el escape, que es lo que digo, trata de escaparse del momento, de alguna forma. Y luego está la expresión. Aquí nadie ha abierto el micrófono para decir, es una mierda lo que se está leyendo, pero puede haber una expresión interna mental, ¿no? De esto no sirve, etcétera. O para mí no, eso no es para mí y demás. Lo importante de observar todo esto más allá de las sensaciones físicas es, como decíamos, la oportunidad de dejar ir en tiempo real mientras estamos leyendo y aprendiendo esta práctica juntos. No obstante, siempre nos vamos a tomar unos minutitos al final, y ese es este momento, para conectarnos en la práctica de dejar ir en conjunto, más allá de que todavía no la explico, por así decirlo, como ya más o menos la hemos practicado en otras ocasiones, nos vamos a ir tomando unos minutitos finales para cerrar nuestros ojitos, y de aquí la invitación que les extiendo, y hacer un escaneo con la conciencia desde la cabeza, ir descendiendo por el cuello e ir poniendo la atención en cada una de las partes o áreas del cuerpito y ver si sentir hay alguna inquietud o incomodidad, una tensión también puede ser, o una contracción. Vamos detectando si hay algo en el cuello que se perciba, en los hombros.
en la espalda. Por ejemplo, puede pasar que haya alguna contractura que estamos detectando ahora, a veces algún hombro en tensión, más elevado que otro. Observar eso. Los brazos, las manos. También se aparece alguna incomodidad en el torso, en el pecho, en la zona del abdomen, que para muchas personas puede ser un evidente centro emocional convulso. Muchas veces sienten todo con el estómago, dicen. A ver si hay alguna energía que esté ahí, ya sea estancada, porque hay una contracción, hay una tensión, o incluso puede que ya estén sintiendo el movimiento de la liberación energética. Y eso a veces se percibe como ruidos en el estómago, o incluso pueden sentir que se acomodan aparentemente los órganos. Pueden descender con su atención por sus piernas, lentamente, ir observando si hay tensión, hay contractura, si te acabas de dar cuenta que hay hormigueo en las piernas o una mala postura, por ejemplo. Nada es casual. Hasta llegar a los pies, que incluso suelen ser una puerta de drenaje energético. A veces se siente en la planta de los pies el movimiento de esa energía, como un pequeño cosquilleo, o en la palma de las manos. Y te invito a que si has detectado alguna zona específica con alguna ligera tensión o incomodidad, te quedes ahí contemplándolo, observando eso que está sucediendo en esa zona. Por más mínimo que parezca, es una oportunidad de liberar eso que está ahí listo para ser liberado. Por eso se percibe. Y al poner tu atención ahí, vas a notar cómo comienza a moverse. Puede que se intensifique, puede que se desplace, puede que aún siga contraído. Sin importar lo que suceda cuando lo atiendas, la intención es solo observar en primer lugar. Y en segunda instancia, permitirle a esa sensación que se desarrolle completamente como lo haga. Que se desarrolle quiere decir que no intento controlar lo que allí sucede. Observo que hay una inteligencia que gestiona esa sensación y que es innata. Al observarlo y permitir, dejo de resistirme a que eso esté ahí. Y por más incómodo que pueda parecer, que quieras moverte, irte, atender un pensamiento, sin importar lo que aparezca, volvés con la atención al mismo lugar,
tantas veces como sea necesario hasta que esa energía termine de hacer su recorrido. Aunque la mente te diga que no sirve, que puede hacerte daño, me mantengo con la atención en la sensación, sin buscar explicación, sin incluso forzar a que se vaya. Y una vez que he establecido esta observación y permiso consciente, voy a hacer el acto de pedirle más a la vida de esa misma energía que estoy experimentando. Y esto que parece contraintuitivo cumple la función de tomar coraje, valor, en relación a esto que estoy experimentando. Es una forma de decirle a la mente, yo puedo afrontar esto, soy capaz. Y estoy sostenido por la vida, por Dios mismo. Por ende, dame más de esta energía, que se desarrolle completamente, que emerja completamente, con toda su intensidad, con todo lo que haya ahí guardado para ser entregado. Y puedo repetir a tu ritmo, dame más de esta energía. Dame más de esta energía. Y me mantengo ahí, incondicional. Puede que en algún momento comiences a notar cómo se distribuye esa energía por el resto del cuerpo o se disipa y se libera en su reorganización y liberación. Va a tomar un rumbo que sea el mayor beneficio para vos y toda la humanidad. Si aún es muy intensa esa energía, puedo entregarla a Dios, a la fuente, diciendo, ofrezco esta experiencia, la cual entrego, porque ya no me resisto a ella. Nos invito a hacer una respiración profunda
para revitalizar todas las áreas de nuestro cuerpo y al exhalar agradecer por lo que se ha dejado ir. Cuando estén listos pueden abrir sus ojitos. Fíjense que el dejar ir tiene mucho más que ver con observar y permitir que con agarrar la energía y extirparla. A veces en la traducción al español se confunde la práctica. Si alguien aún sigue con esa sensación ahí, puede, si quiere, desconectarse ahora mismo, ya terminamos, y continuar en su práctica individual. Obviamente esto va a quedar grabado y vamos a hacerlo igualmente todas las semanas hasta que se vaya integrando. Ahora nos tomamos un momento, como decíamos al inicio, para hacerlo, cerrar los ojos, ¿no? Hacerlo conscientemente, hacerlo en grupo, pero no es una meditación el dejar ir, es una forma de vida, por ende, luego van a poder estar cocinando y dejando ir, hablando con alguien incluso y dejando ir, como me pasa a mí en las charlas. Dejar ir la inquietud de saltarse las palabras o de no leer adecuadamente, etcétera, ¿no? Propuestas de la mente. No servís para esto, ¿no? Todas esas cosas pasan, a todos nos pasa. Entonces, el dejar ir comienza a ser, vamos a decir, el antivirus para el ego constante, que está ahí, en alerta. No hace falta que se esfuercen en esto, va a suceder naturalmente. Al principio sí, pueden tomarse unos momentos y demás. Luego, naturalmente, va a ser lo primero que venga a la conciencia, porque ya se han entregado a eso. Así como el perdón va a ser lo primero que venga a la conciencia cuando alguien parezca decirles algo que no les gusta, ¿no? O hacerles. Bueno, gracias. Gracias por este espacio. Gracias. Gracias. En el grupo, si quieren, luego comentan si han vivido alguna otra experiencia en relación al dejar ir. Esto es muy nutricio. Siempre que compartan experiencias en relación a esto, es muy nutricio porque evidencia su efectividad. Y para un grupo que estamos iniciando en este camino de adopción práctica, ver que a otros le funciona, inspira. ¿Mm? Gracias. Gracias. Nos vemos pasado mañana, el viernes. Adiós. Chao, gracias, gracias. Chao, gracias.